Perlas del libro de Lucas. Nuestro objetivo es la corona de vida, formar parte del reino eterno de Dios. Pero para ello debemos arrepentirnos. Debemos dar frutos. Nuestra vida debe producir frutos por obra del Espíritu Santo. Debemos crecer. Debemos permitir ser transformados por el Espíritu Santo. Debemos nosotros caminar por la senda estrecha, ingresar por la puerta estrecha, mantenernos firmes como Jesús se mantuvo firme cuando se dirigió hacia Jerusalén, sabiendo que Él esperaba en Jerusalén. Gracias te damos, buen Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 13 del libro de Lucas. Padre, una vez más te suplicamos que abras nuestro entendimiento y nos enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro viaje por el libro de Lucas. Hoy aprenderemos de las perlas que nos tiene reservado el capítulo 13. Los primeros 5 versículos nos hablan acerca de la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es lo que va a marcar el antes y el después. Recuerden que el arrepentimiento es: hasta aquí viví de una manera, de aquí en adelante vivo como Dios quiere que viva. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este versículo nos habla acerca de la crueldad con la cual actuaba Pilato contra sus enemigos, contra aquellos que él consideraba que ponían en riesgo su carrera. Y ahora vienen los discípulos y le cuentan a Jesús sobre cómo Pilato mató a la gente mientras estos ofrecían sacrificios a Dios. Mientras estas personas buscaban a Dios, fueron asesinados por Pilato. Pilato no respetaba las creencias de los judíos, como Roma aparentaba ser, cuando se tenía que pasar por alto las costumbres, lo hacían. Pero Jesús no se sorprendió por esta noticia. Sabe cuán cruel es el ser humano. Sabe que nosotros que estamos conducidos o dirigidos por Satanás, si es que no permitimos estar guiados por el Espíritu Santo, podemos hacer eso y cosas muchas más terribles. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque la creencia popular en esos tiempos era: si una persona muere de esa forma es porque algún pecado debe haber tenido. Entonces ahora Jesús les invita a reflexionar, les invita a reconsiderar su forma de pensar y les dice: no, antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así como ellos murieron, ustedes también van a morir si no se arrepienten. Y cuando Jesús habla de la muerte, en estos casos habla de la muerte segunda, de la cual ya no hay resurrección, de la cual ya no hay opción de volver a vivir. Recuerden que Jesús, a esta primera muerte de la cual participamos los que se arrepienten y los que no se arrepienten, de esta vamos a resucitar. Él lo considera un sueño. Y siempre dijo: está durmiendo. Lázaro está durmiendo. La niña no está muerta, la niña duerme. Pero cuando ahora Jesús dice: o te arrepientes y vives, o no te arrepientes y mueres,
se refiere a la segunda muerte. Con ese nombre lo llama Apocalipsis 20. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Hay que romper a veces moldes, formas de pensar. El pensamiento es seguro que Dios te está castigando por algo que has hecho. A Job le vino una serie de desgracias y sabemos nosotros que Job era una persona fiel a Dios. No siempre las personas sufren como consecuencia de sus pecados. Algunos sí. Y Jesús una vez más le dice, esos 18 que murieron cuando se cayó la torre de Siloé, ellos no son más pecadores que ustedes. Os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Se dan cuenta? La necesidad del arrepentimiento. Aquí Jesús está dejando en claro que es vital que nos arrepintamos. Es vital que en nuestra vida se produzca el antes y el después. El arrepentimiento es eso. Hasta aquí fui, de aquí en adelante soy. Hasta aquí caminé según mi parecer, de aquí en adelante camino según la voluntad de Dios. En los versículos 6 al 9, ahora Jesús nos deja otra gran perla. Todos los que son candidatos al reino de los cielos producen frutos, dan frutos. Gálatas 5 nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y dónde se producen esos frutos? En los seguidores, en las personas que aceptan al Señor. Todos aquellos que le abren su corazón van a producir esos frutos, vamos a producir esos frutos. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La parábola de la higuera ilustra apropiadamente la verdad de que Dios ama aún a los que no dan frutos, pero que su misericordia puede finalmente agotarse. La higuera debía ser cortada si no producía un fruto aceptable. La higuera representa en sentido general a cada persona y en un sentido especial a la nación judía. Y hoy en día a su iglesia, ¿no? Aquellos que decimos formar parte de su iglesia. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El dueño de la viña había calculado que la higuera tardaría 3 años en dar fruto. Y ese tiempo ya había pasado. Le había dado amplia oportunidad para llevar fruto, si es que alguna vez lo iba a producir. Y la orden es, como no produce fruto, córtalo, porque está inutilizando también la tierra. Esa tierra se puede utilizar para otros fines, o poner otra higuera que produzca frutos. La higuera no solo no daba frutos, sino que ocupaba un terreno que de otro modo podía ser productivo. La nación judía había llegado al punto en que no solo era inútil en el cumplimiento del papel que Dios le había designado. ¿Cuál era ese papel? Ser luz para todas las naciones. Sino que también se había convertido en un obstáculo en la predicación a otros del plan de salvación. El mensaje es para nosotros, es lo mismo. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala todavía. Vamos a darle una oportunidad más.
el Dios de las segundas oportunidades. No. Va a haber un momento en que se va a acabar el tiempo de gracia. Ya no habrá esa segunda oportunidad. La gracia se acabará antes de que Cristo venga por segunda vez, antes de que se derramen las 7 plagas finales, como lo menciona Apocalipsis. Pero hoy en día aún tenemos esa segunda oportunidad. No hemos producido frutos hasta aquí, tenemos esa segunda oportunidad antes de ser cortados. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, hasta que todavía haga algo más por él. El Espíritu Santo puede hacer por nosotros en nuestra vida muchas cosas. El viñador sin duda le había dedicado tanto cuidado a la higuera como a los otros árboles de la viña, pero en este último intento por ayudarla para que produjera fruto, parece que hizo más que nunca antes. Darle mayor cuidado. Pero si con todo esto no produce, lo cortarás. Pero si produce fruto, dice, qué bien, lo hemos ganado. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Tenemos esa segunda oportunidad, el Dios de las segundas oportunidades. Aún no se nos ha cerrado el tiempo de gracia. Pero recuerden, la salvación es hoy, no mañana. No pienses, mañana lo haré, mañana buscaré, mañana abriré mi corazón. Es hoy. Hoy es cuando debes abrir tu corazón para ser abonado, para ser fertilizado. Hoy. Hoy es el día en el cual debes permitir que el Espíritu Santo ingrese a tu vida. Hoy. No pierdas, no desperdicies esa segunda oportunidad. En los versículos 10 al 17 se nos habla acerca de la libertad que Jesús da a una mujer. Una vez más se nos habla del propósito del día de reposo. Una vez más se nos dice en qué no se debe de convertir el día de reposo. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. 18 años. La mujer con flujo de sangre había padecido 12 años. Esta mujer padecía esa enfermedad 18 años. ¿Saben? Vivimos hoy en día en una sociedad en la cual enfermedades como la ansiedad, el estrés, la depresión son cada vez más comunes. Cada vez más comunes. Hay personas que viven en un estado de depresión por más de 10, 20 años. Mucho tiempo. Hay personas que andan consumiendo pastillas para poder dormir por muchos años. Terrible. Y muchas de esas personas, para sobrevivir, tienen que levantarse y, como dice el dicho, poner su mejor cara y trabajar. Pero cuando llegan a casa, vuelven a su estado de sufrimiento, de dolor. Y aquí nos encontramos con una mujer, 18 años sufriendo ese espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Qué enfermedad era esto que lo mantenía encorvada? Parece que tenía un problema con la columna. Parece. Pero ella no podía caminar erguida. Y en ninguna manera se podía enderezar. Mucha gente anda sufriendo
enfermedades físicas, enfermedades mentales. Muchos también están enfermando espiritualmente. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. La verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Y esta mujer se encontró ese día de reposo con Jesús. Para esta mujer ese día de reposo fue un día de gozo, de delicia, de solaz, de libertad. Para esta mujer ese día de reposo fue lo que Dios siempre ha querido que sea el día de reposo. Un día de delicia, un día de libertad, un día para romper ligaduras. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego y glorificaba a Dios. Ella estaba agradecida, su corazón rebosaba de alegría. Había júbilo en su corazón. Con seguridad que los que querían a esta mujer también glorificaron a Dios juntamente con ella. Pero mientras esta mujer adoraba a Dios, glorificaba a Dios por haber sido liberada de su enfermedad, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Qué terrible, ¿verdad? Para este líder religioso, para este que era cabeza de esa congregación, el día de reposo se había convertido en un motivo de enojo, en un día para amargarse, para renegar. ¿Por qué? Porque Jesús se había atrevido a liberar a una mujer que estaba esclavizada por una enfermedad. Para este líder religioso, ese sábado no fue de delicia, porque no se alegró con esa mujer que había sido librada de la enfermedad. Por el contrario, condenó ese acto. Y dice: 6 días hay en que se debe trabajar. Consideraba trabajo la obra que Jesús había hecho. Trabajo es todo aquello en que a ti te pagan, en el cual tú eres remunerado. A Jesús esta mujer no le pagó. Jesús no cobró. No era un trabajo. Era una obra de misericordia. Era liberar a quien estaba prisionera. 18 años. Y ahora Jesús les va a poner un ejemplo a estos líderes, a este líder que estaba enojado, que su sábado se había malogrado, como dirían algunos. El Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lamentablemente esa es la ironía de la vida. Para muchos los animales pueden tener mucho valor y se le dedica tiempo, se le dedica recursos, pero los seres humanos no tienen valor. Lamentablemente se ha invertido ese valor. Si a usted le está sucediendo eso, reconsidere. Jesús vino a morir por un ser humano. El día de reposo ha sido hecho por causa del ser humano. El día de reposo es un día de delicia, de libertad, como lo fue para esta mujer, y no un día para renegar, para amargarse, para enojarse, como lo fue para este líder religioso. Y saben, esa forma de observar el día de reposo es la que Jesús condenó, porque habían dejado de lado las leyes de Dios para reemplazarlo por sus propias leyes. Y cuando hoy en día las personas que consideran que el sábado ya no es el día de reposo de Dios, toman como ejemplo a los líderes religiosos de ese tiempo. Y dicen: miren, Jesús condenaba. ¿Pero qué cosa condenó Jesús? El haber dejado lo que Dios siempre pidió: misericordia, justicia
y humillarse ante Dios. Y en este caso, misericordia. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. 18 años. A esa mujer, Jesús le dio sanidad. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hay gozo en el cielo cuando un alma es librado de las garras de Satanás. Pero este hombre no entendía el propósito del Evangelio. Como hoy en día hay mucha gente que no entiende el propósito del Evangelio. Es lamentable ver personas que se pelean entre ellos supuestamente porque están defendiendo la verdad. La verdad no está para pelearnos, la verdad está para presentarla tal cual es. Así de sencillo. En los versículos del 18 al 19, la perla aquí es: debes de crecer. Tenemos que crecer. Y Jesús compara. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Crecer, crecer. Necesitamos crecer. En la vida espiritual necesitamos crecer. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos habla sobre la necesidad de crecer. Dice, todo el tiempo no podemos estar tomando leche. Es ya tiempo de que empecemos a consumir alimento sólido. Todo el tiempo, dice el apóstol Pablo, no podemos estar enseñando acerca de lo que significa el bautismo, lo que significa el arrepentimiento, las cosas elementales. Necesitamos entender los misterios de Dios. Crecer. ¿Se dan cuenta? Necesitamos crecer. ¿Qué estamos aprendiendo hasta aquí? Miren las perlas. Necesitas arrepentirte. En tu vida debe haber frutos, pero para que se den esos frutos debe haber crecimiento. Necesitamos crecer. Y ese crecimiento implica entender la razón del sábado. La siguiente perla se complementa con esta perla de crecer como la semilla de mostaza. Volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Qué hace la levadura con la harina? ¿Qué hace? Lo transforma. ¿Se dan cuenta? Lo transforma. Y la perla aquí es: necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo va a actuar en tu vida como actúa la levadura con la harina. Crecer, ser transformados, producir frutos, necesidad de arrepentimiento. Miren cómo Jesús va desarrollando cómo es que se produce el crecimiento en nosotros, la transformación. Y necesitamos ser transformados para entender plenamente el valor del ser humano, el valor o la razón de ser del sábado. La semilla de mostaza crece, crece, no te puedes quedar. La levadura, la obra del Espíritu Santo transformándonos. Preciosas perlas, ¿verdad? Y los versículos 22 al 30, ahora Jesús habla acerca de la puerta estrecha. Para atravesar esa puerta estrecha, nosotros necesitamos crecer, necesitamos ser transformados. Y miren lo que dice el versículo 22. Prestemos atención a esta perla. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Jesús se estaba dirigiendo a Jerusalén. ¿A qué iba Jerusalén? Ya les dijo en el capítulo 9
¿no?, que Lucas registra. Y hemos visto ya en nuestro estudio de Mateo, de Marcos, que Jesús sabía que allí en Jerusalén iba a morir, que allí en Jerusalén sería entregado, sería maltratado, sería escupido. Allí en Jerusalén sería crucificado, pero también sabía que resucitaría el tercer día. Sabía qué es lo que le esperaba a Jerusalén, pero se dirigía a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él era una persona que tenía claro cuál era su objetivo, cuál era su misión. Y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, si crecemos como la semilla de mostaza, si en nuestra vida se van produciendo frutos, también tendremos claro cuál es el propósito de nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida es llegar a la Jerusalén celestial. Y Jesús se encaminaba, y mientras se encaminaba, ¿qué cosa hacía? Enseñaba, evangelizaba, cumplía esa gran obra de evangelizar. Y mientras nosotros caminamos hacia la Jerusalén celestial, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. Así de sencillo. Ninguno que espere llegar al reino de los cielos está sin hacer nada. Todos formamos parte de ese pueblo de Dios que se prepara y prepara a otros para el encuentro con su Señor, para llegar a la Jerusalén celestial. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿No? ¿Son pocos los que se salvan? Y miren la pregunta. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. ¿Qué quiere decir esto de esforzarnos? ¿No? Miren, aquí nosotros tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cómo entiendes esta palabra de esforzarte? ¿Cómo lo entiendes? Y necesitamos tener claro, porque si nosotros lo entendemos, esto de esforzarnos como algo que nos va a cansar, no vale la pena esforzarse, porque el camino que nos lleva a la Jerusalén celestial demanda perseverancia, constancia. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Hay un significado interesante que a esta misma palabra del original, que se traduce como esforzarse, también se traduce como luchar. La lucha, la contienda, el pleito. El sentido primario de este es luchar, una competencia atlética para conquistar el premio. Miren, si usted entiende cómo prepararte para llegar a la meta, entonces sí vale la pena esforzarse. Pero si vas a entender esforzarse como cansa, mejor deja de lado esa palabra. Particularmente, me gusta ir por el lado de luchar, perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si usted quiere seguir manteniendo la idea de esforzarte, pero mantén la idea de esforzarte como luchar, perseverar hasta llegar al objetivo. Sé fiel hasta la muerte. El que persevere hasta el fin. ¿De acuerdo? Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente que se esfuerza por sus propios medios, así como el joven rico se esforzaba por guardar los mandamientos según él y según los demás. Este era un buen cristiano. Este estaba en el camino angosto. Pero Jesús, con una sola pregunta, hizo que se diera cuenta que no estaba en el camino angosto. Él estaba haciendo lo que le gustaba hacer, pero no estaba en el camino angosto.
Muchos procurarán entrar y no podrán. Para entrar necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Eso es, en términos sencillos, entrar por la puerta estrecha, poner en práctica la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No sé de dónde son ustedes. En Mateo 7 dice: muchos me dirán en aquel gran día: Señor, Señor, y Él les dirá: no les conozco. Y aquí Lucas utiliza la figura de como que han venido de un lugar, y Él dice: no sé de dónde son ustedes. No les conozco. No he escuchado de ustedes. Y aquí en el versículo 26, miren, dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Qué estaba pasando? Habían comido con Él. Habían escuchado sus enseñanzas, pero el Señor no les conoce. Y aquí cae muy bien lo que dice Juan 10. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está la diferencia? ¿Por qué es que Él no nos conoce? Porque no somos hacedores de su palabra. Y eso ya quedó claro, ¿verdad? No solo necesitamos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Muchos están en las iglesias, hacen cosas, pero hacen lo que les gusta. Y a veces es bueno cuestionar nuestras motivaciones. Una niña me decía: en la iglesia hay una persona que le gusta que la reconozcan, le gusta siempre que digan su nombre. ¿Cómo se dio cuenta esta niña? A veces nosotros somos así. Siempre estamos buscando algo para nosotros y no hacemos las cosas por servir al Señor, no lo hacemos por amor, no lo hacemos sin esperar nada. No les conozco. Revisa tus motivaciones, revisa por qué haces las cosas, revisa. Quizás a ti y a mí también nos diga el Señor: no te conozco. Aunque le digamos: pero si estuve en tu iglesia, si yo cantaba, yo te devolvía mis diezmos, mis ofrendas, si yo evangelizaba. ¿Y qué va a decir? No les conozco. Hacedores de maldad. Necesitamos ser oidores y hacedores de su palabra. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Todos los patriarcas ahí, pero no solo ellos, no solo los patriarcas, no solo los profetas. Vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Jesús cita aquí parte de lo que dice Isaías 49:12. Se refiere a la reunión de los gentiles en la casa de Dios. Recuerden que el mismo Isaías deja en claro cuál era la razón de ser del pueblo de Dios, que su misión era ser luz de las naciones. Isaías capítulo 49, versículo 6. Vendrán gente de todos los lugares. El evangelio siempre ha sido para todos. ¿Y para quiénes? Dice: para todos aquellos que son hacedores de su palabra. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús repitió esta misma enseñanza en diversas ocasiones, como una advertencia para quienes se consideraban seguros de su admisión en el reino de Dios,
porque eran hijos de Abraham. Los que habían tenido la mejor posibilidad para entrar no habían aprovechado su oportunidad. El joven rico podía ser considerado primero y fue postrero. Los líderes religiosos se consideraban los primeros y fueron postreros. No nos confiemos. Hay muchos que se confían. Yo soy adventista el séptimo día, soy guardador del sábado. No te confíes. Revisa tu relación con Dios, porque muchos le dirán en tu presencia: hemos comido contigo, hemos aprendido de ti y no les conozco. ¿Quiénes son los que van a formar parte del reino de Dios? Los que ponen en práctica la palabra, los hacedores de la palabra, los que se mantienen siempre avanzando hacia la Jerusalén celestial, pero involucrados en la obra de Dios. Los versículos 31 al 35. ¿Cuál es la gran perla aquí? Las oportunidades perdidas. Pero durante este desarrollo de estos versículos, Jesús escucha de Herodes. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Fuerte el término, ¿verdad? Id y decid a aquella zorra. Este Herodes es el que había dado muerte a Juan el Bautista. Y ahora vienen unos fariseos, deben haber sido fariseos amigos, ¿no? Fariseos que eran creyentes, porque recuerden que hubo muchos sacerdotes, muchos fariseos que creían en Jesús, pero por miedo no se daban a conocer. Y Jesús le dice: digan a aquella zorra. Quizá dijo esto para dar más realce a la astucia de Herodes que a su rapacidad. Algunos sospechan que el calificativo zorra podría ser más bien para referirse a la maniobra de los fariseos. Vete de aquí. Pero ¿cuál es el mensaje de Jesús? Dice: yo recién voy a terminar mi obra al tercer día. Al tercer día termino mi obra. Hasta entonces voy a estar aquí. Tengo que seguir trabajando. Y recuerden que Jesús no estaba ya estático en un punto, se estaba dirigiendo hacia Jerusalén. Pablo en su segunda carta de Timoteo dice: he acabado la carrera, he terminado mi obra. Juan el Bautista terminó su carrera, terminó su obra. Nosotros también debiéramos de terminar nuestra obra. El Maestro terminó su obra. Y ese terminar su obra implicaba la resurrección. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Muchos profetas murieron fuera de Jerusalén. Jesús no quiso decir que los profetas no podían morir fuera de Jerusalén, sino que Jerusalén era la ciudad que mataba a los profetas, como lo explica en el versículo siguiente. Jesús no tenía temor de que algo le ocurriera mientras trabajaba en el territorio gobernado por Herodes, pues sabía perfectamente que moriría en Jerusalén. Él sabía hacia dónde se dirigía, que debía ser en Jerusalén. No es posible. Herodes no sería quien le quitaría la vida. A él todavía le faltaba un tiempo para terminar su obra. Y ahora se dirige a Jerusalén. Y aquí encontramos aquella perla de las oportunidades perdidas. El mismo Herodes, las oportunidades que perdió. Herodes escuchó de labios de Juan el Bautista cómo es que le invitaba a arrepentirse, y él, en lugar de arrepentirse, le quitó la vida.
escuchó del ministerio de Jesús y en lugar de arrepentirse, procuraba también quitarle la vida. Y ahora Jesús se dirige a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén fue elegido por Dios para ser el lugar de adoración, el lugar hacia donde todos los israelitas llegarían 3 veces al año. Jerusalén fue separado por Dios. Jerusalén. David compró ese territorio donde se levantaría el templo por indicación divina. Jerusalén. Pero lamentablemente, los buenos propósitos de Dios suelen ser echados a perder por Satanás y sus instrumentos. Y aquí podemos mencionar muchas cosas buenas que Dios ha creado y que han sido echados a perder por Satanás, como los mismos seres humanos. Cuando el ser humano sale de la mano de Dios, sale perfecto, santo, en comunión con Dios. Satanás lo echa a perder. Dios separa un día para relacionarse con sus criaturas y Satanás lo echa a perder. Dice, no, sábado no. Dios crea la familia, varón y mujer, y Satanás lo echa a perder. Como ven ustedes, todo lo echa a perder. Porque Satanás destruye, Dios construye. Satanás conduce a la muerte, Dios da la vida. ¿Cuántas veces los líderes religiosos de ese tiempo lamentablemente habían perdido de vista el propósito del Evangelio, el propósito de su llamado? Y cuán triste es encontrarnos con líderes religiosos en nuestros tiempos que han perdido el rumbo, que han perdido de vista la razón de ser del Evangelio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis. Jesús anunció el triste final de la ciudad amada, de la Jerusalén. Sería destruido. ¿Y por qué? Porque se volvió en una ciudad sanguinaria. ¿Recuerdan cómo le dicen Nahum a Nínive? Ciudad sanguinaria. Jerusalén se volvió en una ciudad sanguinaria. Pero aquí hay una promesa, una profecía. No me veréis, dice Jesús, hasta que llegue el tiempo. ¿Y cuándo será ese tiempo? Su segunda venida. Y cuando llegue ese tiempo, el día de su segunda venida, diremos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con los brazos en alto, como dice Isaías 25, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Con qué perla te quedas? Estamos llamados a arrepentirnos, estamos llamados a producir frutos, estamos llamados a hacer del sábado un día de delicia, estamos llamados a crecer, estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo nos transforme, estamos llamados a ingresar por la puerta estrecha, estamos llamados a convertirnos en mensajeros del Señor, en instrumentos del Señor. Solo así podremos nosotros llegar a la Jerusalén celestial. Que Dios te bendiga. Amén.